prueba de la evaluación que se ha dado hoy día, decirles que básicamente todas las pruebas son de la misma manera, o sea, de forma similar. Aproximadamente van a ser 20 preguntas de cada tema, y el tiempo estipulado es más o menos 1 minuto por pregunta. Por eso el formulario se cierra en el transcurso de 20 minutos. Ya todo lo que se hace está registrado en el sistema, es decir, antes de que se abra el formulario ya yo podía ingresar para ver quiénes estaban ya conectados, quienes estaban esperando que se abra el formulario. Y de la misma manera, ¿no? O sea, que quienes nunca han entrado. Hay un estudiante que básicamente está inscrito en la materia, figura su nombre, pero nunca se ha conectado, ¿no? Entonces, también se podía ver quienes estaban, digamos, a los 3 minutos, quienes estaban conectados ya con 40 minutos de anticipación, 1 hora, media hora, 15 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, eso depende de cada uno. Como han visto, el sistema se va a abrir y cerrar automáticamente, está programado para eso. Y lo que se trata, o lo que trata de hacer el sistema, es digamos, impedir que puedan haber copias o suplantaciones, ¿no? Es decir, las preguntas son sorteadas, entonces para todos son 20 preguntas, pero lo que ocurre es que para el estudiante A, vamos a decir, la primera pregunta no es la misma primera pregunta que para el estudiante B o C o D, ¿no? Entonces han sido sorteadas las preguntas, eso con el fin de que se puedan evitar copias, ¿no? Lo mismo, el tiempo que se da, aproximadamente de 1 minuto, está calculado porque los planteamientos de las preguntas básicamente se leen en 15 segundos, ¿no? O menos, dependiendo de las personas, pero vamos a decir máximo 15 segundos. Entonces se tiene para responder más o menos 45 segundos más, lo que da, ¿no? Es decir, las respuestas también son cortas, o sea, no son, digamos, enunciados muy grandes, simplemente es de razonamiento un poco, o de, digamos, de conocimiento, ¿no? Cuánto se acuerdan de lo que han leído, etcétera, ¿no? Entonces, ya he entrado a ver también los resultados. Hay, vamos a decir, 3 personas que tienen notas, digamos, de regulares para arriba, y hay una buena cantidad de personas que solamente han respondido 3 respuestas, ¿no? O sea, que tienen 1,5 sobre 10 puntos, que era la evaluación. Entonces, eso, bueno, puede significar que los estudiantes han estado desprevenidos, no sabían, etcétera. ¿Ya? Entonces, la situación va a ser que en adelante ustedes ya saben más o menos cómo van a ser, cómo son las pruebas, las evaluaciones, y el sistema trata, también las respuestas están barajadas, o sea, están sorteadas, de manera que la respuesta a cualquier pregunta, si la respuesta correcta era el inciso A, para otro estudiante no es la misma pregunta, no es el inciso A la respuesta correcta, ¿no? Sino las desordena el sistema. Entonces, con eso se trata de eliminar cualquier posibilidad, digamos, de copia, etcétera, ¿no? Entonces,
de esa manera se van a hacer las evaluaciones. ¿Ya? Este sistema ya se lo ha puesto en práctica el anterior semestre, por lo que básicamente no hay ya mucho que experimentar, simplemente ya está, digamos, diseñado todo. ¿Ya? Adicionalmente, o sea, se van a evaluar las tareas que ya se han empezado a dar, que ya se han, como todos ustedes saben, se les ha dado una primera tarea del sistema o de la parte de introducción. Ya para terminando este segundo tema, se va a dar también una tarea que les va a ayudar, digamos, a estudiar, repasar, leer todo el contenido del tema, y después va a haber la evaluación. Es decir, más o menos está previsto de la siguiente manera, ¿no? Es decir, hoy martes se empieza el tema del mecanismo de distribución. Este tema, si todo marcha ok, terminaríamos el próximo jueves. A más tardar hasta el viernes se colgaría una tarea. Entonces se les va a indicar: la tarea está en tal lugar, tienen que, con las condiciones, etcétera, las fechas de entrega, etcétera, ¿no? Y el próximo martes sería la evaluación del tema del mecanismo de distribución. Y a cada uno, más que echar la culpa al internet, que estaba lento, etcétera, más de eso, él tendría que evaluar, digamos, cómo se ha preparado personalmente, ¿no? Es decir, si ha leído, cuándo ha empezado a leer, ha entendido, no ha preguntado o ha preguntado, ¿no? Cómo es la situación individual de cada uno. Entonces, de esta manera, los siguientes temas, cada uno tiene que, vamos a decir, ponerle más empeño en la mayoría de los casos, de manera que pueda, digamos, mejorar su rendimiento. Caso contrario, o sea, las personas que no se preocupen, o sea, vamos a decir, si mantienen esa condición, o sea, difícilmente van a aprobar, ¿no? Es decir, cada uno puede evaluarse a sí mismo, decir cuántas preguntas he respondido, cuántas de esas preguntas estaban bien, por qué me he podido equivocar, ¿no? Es decir, todo eso, ya una vez que se ha cerrado el formulario, etcétera, todos ustedes saben que hay una especie de retroalimentación que les indica qué pregunta estaba bien respondida, o sea, cuál era la respuesta correcta, etcétera, de manera que uno pueda decir si se ha equivocado, por qué se ha equivocado en el concepto, en el entendimiento, etcétera, o prácticamente porque, digamos, vamos a decir, la minoría no ha estudiado, ha creído que esto es tan fácil que sin estudiar se puede aprobar, ¿no? Entonces ya va a depender de cada uno la actitud que tenga hacia la materia. Por mi parte, como se ha estado dando en las clases, o sea, siempre se les va a preguntar si está clara la explicación, si se entiende, si hay alguna duda, etcétera, ¿no? Entonces esas dudas también pueden acumularse, es decir, si hoy se explica algo, la persona ha repasado más tarde o mañana, antes de la clase del jueves, puede preguntar y decir: yo no entiendo bien a qué se refiere tal cosa o cómo es, etcétera, ¿no? Entonces se va a hacer, digamos, las aclaraciones correspondientes. Entonces, sin más explicaciones, a no ser que haya alguna pregunta en la actualidad, tiene la palabra. Una pregunta, buenas tardes. Buenas. El cuestionario que nos resulta ahora
no van a tener preguntas, o sea, después de terminar de responder las preguntas correctas, no nos va a mencionar al finalizar la prueba. No te entiendo. O sea, ¿Qué es lo que necesitas? digamos que yo he respondido mal una pregunta, ¿no? Y al finalizar la prueba, no nos va a mostrar la pregunta correcta, cuál era la supuesta pregunta que estaba bien. En caso yo Les me equivoco muestra. una pregunta. El sistema les muestra. O sea, una vez que han terminado la evaluación, les muestra qué respuestas eran las correctas. De todas maneras, eso podemos, si no tienen acceso, podemos repasarlo, ¿no? Es decir, puede ser hoy día, al final de esta clase, o no sé, cuando ustedes quieran, se puede decir, ¿no? De la primera pregunta, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿No? Es que también tienen que tener en cuenta que la primera pregunta no era para todos la misma, ¿no? Como les he dicho, está barajado, el sistema hace una mezcla aleatoria, tanto de las preguntas como de las respuestas, para evitar copias, ¿no? Entonces, se ha visto que muchos estudiantes pueden conectarse, digamos, paralelamente al sistema, al examen, se conectan por WhatsApp, por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, pueden decir de la primera pregunta, la respuesta correcta es la B, la C o la D. Entonces, pueden decir la C, pero dos estudiantes no están viendo la misma pregunta, ¿no? Y también las respuestas están barajadas, entonces eso impide, digamos, las copias. Pero más allá de eso, sí podemos hacer un análisis, como les digo, decir en la pregunta que decía tal cosa, el enunciado, la respuesta correcta era tal cosa. ¿Por qué? Por esto, porque está escrito, se explica de esta manera en los documentos que se han subido, o en la exposición se ha explicado tal cosa, etcétera, ¿no? Se puede hacer, no hay problema. Sí, una consulta más. ¿Y no habrá recuperatorios de ninguno de estos parciales? ¿O va a haber? Va a haber, vamos a hacer un recuperatorio, pero es solamente un recuperatorio, ¿no? Es decir, si está planificado para todo el semestre, si no cambia las condiciones de la cuarentena, ¿qué pasaría? Vamos a imaginarnos, si estamos a noviembre, estamos terminando el programa, ¿no? Entonces ya se han dado 8, 10 controles o 10 pruebas. Entonces tienen derecho a recuperar uno solo. Entonces casi, vamos a decir, en términos generales, es como decir, tengo derecho a recuperar el 10% de mi nota. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en los demás parciales, en los demás controles, cada persona no se ha preocupado de estudiar, de hacer bien, entonces 10% casi no influye digamos, en la nota final, ¿ya? Pero, o sea, todos van a tener derecho a recuperar un examen, ¿ya? Ustedes van a elegir cuál examen del primer capítulo, del segundo, del tercero, etcétera. Ustedes eligen, ¿ya? Entonces, para eso, como les digo, al final del semestre se va a hacer grupos, ¿no? Tantas personas van a recuperar el primer capítulo, tantas otras el segundo, el tercero y así sucesivamente, ¿no? Entonces el examen va a ser, el recuperatorio va a ser, digamos, a la misma hora, el mismo día, etcétera. Simplemente diferentes pruebas. Entonces ya cada uno puede decidir, ¿no? Es decir, cuál examen recuperar. Pero como les digo, en esta modalidad que estamos haciendo, no tiene que confiarse mucho en eso, porque, como les digo, es casi el 10% de la nota general lo que pueden recuperar. Entonces, es mínimo la cantidad. Por eso se está dando muchas pruebas, como para que el estudiante vaya acumulando, digamos,
su nota, porque es, vamos a decir, relativamente fácil. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta. Dime. Yo solo por pregunta, un minuto, ¿verdad? Sí. O sea, yo no le voy a mentir, ¿no ve? Leía la pregunta, respondía, pasaba a la siguiente, respondía, sí, no, tampoco me tardaba, digamos, mucho en la primera pregunta, pero, o sea, eso me alcanzó el tiempo hasta la pregunta 11, más que todo. La 12 ya me pareció la cosita que te sale el laptop cargando ahí, y ahí se colgó. No, yo creo que una sugerencia sería, ¿no? Parte mía, que por lo menos nos diera un minuto y medio por pregunta, aumentarle 30 segundos más. Ya, Eso sería. vamos a ver la situación siguiente, ¿no? Es decir, evidentemente pueden haber situaciones diferentes para cada estudiante, pero yo quisiera que hagan un esfuerzo por lo menos una vez, unos 20 minutos cada vez que se den estas pruebas. ¿Por qué? Porque mucho depende del internet, ¿no? Es decir, yo he tenido también problemas, es decir, mis hijos también pasan clases virtuales, etc. Entonces hay horarios en los cuales se satura la red y, o sea, tengo que desconectarme de una red y utilizar, digamos, mi teléfono u otro elemento para conectarme, ¿no? Comprar, digamos, una tarjeta especial solamente para el tema de las clases. Entonces, eso he tenido que hacer. ¿Por qué? Porque no le puedo echar la culpa al sistema de decir, miren, jóvenes, no les puedo dar bien las clases porque esto, por el otro, ¿no? Entonces, el sistema, como les decía, ha sido probado ya al anterior semestre. Ha habido también problemas, pero se han solucionado de parte de los estudiantes al, digamos, pedir que otras personas, sus hermanos, etcétera, que se desconecten por 20 minutos para ayudarles, digamos, a responder en el examen, etcétera, ¿ya? Vamos a considerar de todas maneras el hecho de que se pueda ampliar el tiempo para las respuestas, vamos a ir 30 segundos, 20 segundos más por pregunta, etcétera. Pero, como les digo, eso no soluciona nada si el internet, o sea, si la red, la conexión no es la adecuada, ¿no? Entonces eso ya tienen que preocuparse ustedes, por lo menos, como les digo, unos cuantos minutos a la semana que se libere ese espacio, ¿no? Entonces veremos esa situación por ambos lados, ¿no? Ustedes vean la posibilidad de que su conexión sea más rápida y se puede dar, vamos a decir, un tiempo adicional, pero si la conexión no es rápida, o sea, solamente unos cuantos, no todos se benefician de eso, ¿no? Entonces, para que todos se beneficien, tendrían que ser las condiciones similares para todos y mucho depende de la conexión que estén usando, de la zona, etcétera, ¿no? Entonces, pero hagan un esfuerzo para digamos, no tener esos inconvenientes para las próximas evaluaciones, ¿ya? Vamos a considerar, digamos, el tiempo de las respuestas. Vamos a ver si con mayor tiempo hay mejor también, como vamos a decir, mejores resultados, ¿no? Vamos a tener que evaluar aquello también para el siguiente control. ¿Alguna cosa más? Ya, entonces no hay más. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Al momento de finalizar la prueba, he intentado actualizar la página, no aparecen las respuestas correctas. No me aparece a mí, o no sé si se publica debajo de cada pregunta, o cómo sé si, cómo lo veo. Al terminar supuestamente el examen, se puede
ver los resultados. Al ver los resultados, ahí están las respuestas correctas, ¿no? O sea, hemos tenido esa situación, digamos, el semestre pasado y en otros cursos lo mismo. Entonces, en los exámenes recuperatorios, digamos, vamos a recuperar y se han repetido algunas preguntas, o todas. Entonces, ya los estudiantes, muchos de los estudiantes sabían ya las respuestas porque tenían, o sea, habían sacado fotos, habían grabado, etcétera, las imágenes donde estaban las respuestas, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, el sistema puede ser que esté un poco más lento, no sé, eso tendríamos que ver, pero normalmente es que hay una especie de retroalimentación, ¿no? Es decir, una vez que termina el examen, uno puede ver qué preguntas están bien contestadas, ¿ya? Entonces eso de todas maneras voy a verificar en el sistema para que salgan esas respuestas, esa retroalimentación después de haber terminado de responder todas las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver, como decía su compañero, de todas maneras se puede analizar hoy o la siguiente clase, es decir, a ver, enumeramos las 20 preguntas y se dan las respuestas para que ustedes sepan cómo era la situación, ¿no? Cómo había que responder y por qué, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Ya vamos a ver, estoy viendo el chat, si hay algunos mensajes donde están solicitándose, habilite esa situación. Voy a revisar para que, preguntando, ¿no? De todos los que han hecho el examen, ¿alguien ha podido ver sus respuestas correctas e incorrectas? Si alguien ha podido ver, podemos... Claro, ahorita uno puede responder, ¿no? Pero vamos a decir, si alguien ha podido ver, tendría que decir cómo ha hecho, ¿no? Por la conexión que tiene, etcétera. Si nadie ha podido ver, entonces lo que podemos hacer es, yo voy a revisar el sistema para que tenga que mostrar, ¿no? O sea, uno pueda... cada persona pueda ver sus calificaciones después de haberlas terminado, ¿no? Esa es la única condición que hay cuando se hace el examen, se pone eso, ¿no? Que el estudiante sepa las respuestas correctas, ¿no? ¿Cuál era la respuesta correcta? Bien, de todas maneras, hoy tenemos que hablar del mecanismo o del sistema de distribución. ¿Ya? Este sistema de distribución o mecanismo de distribución se refiere a el accionamiento de las válvulas, es decir, para que en el motor puedan salir los gases quemados e ingresar una nueva carga fresca, o sea, una nueva mezcla, es necesario que se abran y cierren válvulas, pero al mismo tiempo ese movimiento de apertura y cierre de válvulas esté sincronizado con el movimiento del pistón. Es decir, cuando se produce, vamos a decir, ha terminado la expansión de los gases se han quemado, se han expandido. El pistón en ese momento está moviéndose cerca al punto muerto inferior. Entonces, es necesario
botar, eliminar, sacar esos gases quemados para que entre una nueva carga. Entonces eso se va a hacer sincronizadamente, abriendo una válvula de escape y haciendo que el pistón suba del punto muerto inferior al punto muerto superior, empujando todos los gases quemados, ¿no? Por la válvula de escape y el tubo de escape van a salir todos los gases quemados. Cuando esté terminando ese proceso de escape, tiene que empezar a abrirse una válvula de admisión para que en su carrera descendente, esta vez el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior, con la válvula de admisión abierta, aspire una nueva carga, ¿no? Entonces, todo ese proceso, o esos dos procesos que serían el intercambio de gases, ¿no? Eliminar los gases quemados y absorber una carga fresca, se hace con el sistema de válvulas, ¿no? Esos sistemas van a tener designaciones, como se ve aquí, sistema F o HB o HC, etc. Se va a necesitar de una sincronización del movimiento de los pistones con el movimiento de las válvulas. Se van a tener algunos componentes como el eje de levas, los taqués, empujadores, válvulas, etc. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar viendo lo que son las fases de distribución. Se llaman fases de distribución a estos gráficos, ¿ya? Esto es tomado de un manual de motores Toyota de la serie 1E, el motor 1E y motor 2E. A pesar de que es el mismo fabricante, Toyota, y las series son parecidas, los grados a los cuales se abren y cierran las válvulas son diferentes, ¿no? Si analizamos primero el gráfico de la izquierda del motor 1E, vamos a tener que tengo una especie de círculos las fases de distribución. Estas fases de distribución cuentan, ¿ya? Como su nombre indica, vamos a decir, esta franja verde y esta franja azul representan la apertura de las válvulas de admisión, ¿ya? Principalmente esta franja azul. Aquí en inglés está señalado que es la válvula principal de admisión, ¿ya? Esta válvula de admisión. En este motor o en estos motores se tienen tres válvulas, es decir, dos de admisión, esta azul que está representada con la franja azul, con la franja verde, y una válvula de escape que está representada con esta franja rosada. Entonces, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es la distribución, el mecanismo de distribución? Podemos mostrar en este otro gráfico que me parece que está un poco mejor, que representa el documento que ustedes lo van a poder leer en su casa, etcétera, lo van a poder descargar, que son las fases de distribución, ¿ya? En el cuadro de la izquierda, tengo las fases de distribución de un motor de 4 tiempos. Ya en este caso me está mostrando que la admisión está con línea verde, ¿ya? Es decir, aquí está mostrando un ángulo alfa, se pueden distinguir, un ángulo alfa, el cual básicamente me indica el momento en que se abre la válvula de admisión, ¿no? Cuando empieza la línea verde. Entonces, la válvula de admisión se empieza a abrir unos grados antes del punto muerto superior y vamos a hacer todo el transcurso, esa media vuelta del eje, la carrera descendente del pistón, se produce la admisión. Pero la admisión, como ven, no termina cuando el pistón llega al punto muerto inferior, sino que la admisión continúa hasta unos cuantos grados después del punto muerto inferior.
y la válvula de admisión se cierra en vamos a decir, a un ángulo delta, como muestra aquí, delta, que es el ángulo en el cual se cierra la válvula de admisión. Toda la mezcla que ha entrado al motor luego se va a comprimir, se comprime. La línea celeste muestra la compresión de los gases. Se comprime hasta que en un punto phi, o sea, en un ángulo phi, surge, vamos a decir, la chispa en la bujía que enciende esa mezcla comprimida. ¿Ya? Y esa mezcla comprimida se va a incendiar, se va a quemar, y esos gases se van a expandir, es decir, van a empujar al pistón hacia el punto muerto inferior otra vez, expandiéndose esos gases. Se dan por la línea mostaza, medio amarilla oscura, ¿no? Esta es el proceso de expansión. Pero antes que el pistón llegue al punto muerto inferior, en un ángulo gamma, que está mostrando aquí, se abre la válvula de escape. Los gases por su propia presión salen del cilindro y luego el pistón, al subir, empuja los gases quemados fuera del cilindro hasta que alcance el punto muerto superior. Lógicamente, como pueden observar aquí, antes que se cierre la válvula de escape en un ángulo beta, antes que se cierre la válvula de escape, se abre la válvula de admisión en el ángulo alfa. Y la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, nos está mostrando, ¿no?, que la válvula de admisión se ha empezado a abrir cuando aún no se ha cerrado la válvula de escape. Entonces, a este trecho, a este tramo, se llama el traslapo valvular. En todos los motores tienen ese traslapo valvular. Ahora, si volvemos, vamos a decir, a esta presentación, ya en un motor con datos reales, yo puedo ver, aquí me está mostrando la franja azul, me dice que 14 grados antes del punto muerto superior, en inglés el TDC es punto muerto superior, 14 grados antes del punto muerto superior, se abre la válvula de admisión, se produce la admisión, ¿ya? Como ven, hasta el punto muerto inferior, no, sino que después del punto muerto inferior, unos cuantos grados después, se cierra la válvula de admisión. ¿A cuántos grados en este motor? A 34 grados después del punto muerto inferior. Aquí ya no me muestra la compresión ni la expansión de gases, ¿ya? Sino me dice que a unos 56 grados antes del punto muerto inferior, cuando se está realizando la expansión, 56 grados antes se abre la válvula de escape. Los gases salen por su propia presión hasta el punto muerto inferior y de ahí el pistón empuja a los gases quemados fuera del cilindro hasta, vamos a decir, unos cuantos grados. ¿Cuánto es? En este caso son 4 grados después del punto muerto superior cuando se cierra la válvula de escape. Entonces, para este caso, para este tipo de motor, podríamos decir, ¿no?, el traslapo valvular, ¿cuánto dura? 14 más 4, 18 grados. ¿Ya? En estos tipos de motores tienen una válvula de admisión auxiliar que se va a abrir, vamos a decir, 2 grados antes del punto muerto superior. Aquí se muestra 2 grados antes del punto muerto superior, se abre la válvula auxiliar de admisión. Y esta válvula auxiliar se cierra también a los 34 grados después del punto muerto inferior. Entonces, estos motores se hacen, digamos, con 2 válvulas de admisión y una de escape. ¿Para qué? Para mejorar el llenado del cilindro, ¿no? El llenado del cilindro va a mejorar siempre y cuando se vacíe bien ese cilindro, es decir, durante el escape se pueda eliminar o botar todos los gases quemados, ¿ya? Si no hay esa condición, lógicamente la admisión no va a ser la adecuada. Vemos como a la derecha el motor 2E de la misma fábrica ha cambiado un poco sus grados, pero para mejorar, vamos a decir, su desempeño de este motor, haciendo una evolución, vamos a decir, el 2E
de Toyota. Ya no se abre 14 grados antes del punto muerto superior, sino se abre 12 grados antes del punto muerto superior, la válvula principal. La válvula de admisión principal se cierra, ¿cuántos? Ya no 34, sino 48 grados después del punto muerto inferior, o sea, se tarda más en cerrarse, ¿no? Después, lógicamente, se producirá la compresión, el encendido, la expansión de los gases, ¿no? Los gases se expanden hasta que 50 grados antes del punto muerto inferior se empieza a abrir la válvula de escape y se produce el escape libre, luego el escape empujado por el pistón y se cierra la válvula de escape 10 grados después del punto muerto superior. En este caso, el traslape valvular, ¿cuánto dura? 12 más 10, 22 grados dura el traslape valvular. Ya la válvula auxiliar de admisión se abre justo en el punto muerto superior y se cierra también junto con la válvula de escape. Entonces, esas gráficas, estos diagramas de las fases de distribución pueden ser diferentes para cada motor. ¿Ya? Cada fabricante elige sus grados de apertura de válvulas y de cierre de válvulas según el desempeño, el rendimiento que quiera lograr en su motor, ¿no? Por eso un fabricante puede tener diferentes series de motores, algunos digamos son más económicos y otros pueden ser un poquito más potentes, ¿no? O sea, lógicamente esos criterios son más o menos opuestos, ¿no? Es decir, un motor que desarrolle mucha fuerza, mucha potencia, ¿no? Que pueda mover mucha carga, generalmente va a consumir combustible, o sea, no es económico, ¿no? Y un motor económico quiere decir que no va a tener mucha fuerza, no va a desarrollar mucha fuerza. Entonces, los fabricantes hacen modelos de vehículos e instalan diferentes modelos de motores precisamente para darle ciertas características a cada motor, ¿no? Entonces, lógicamente, muchas veces en nuestro medio lo que se hace es, se juzga, digamos, en términos de trabajo, ¿no? Es decir, yo voy a comprar un vehículo. ¿Para qué? Un vehículo económico, un vehículo potente, un vehículo para trabajo, etc. Entonces, mucha gente lo que hace es decir, quiero un motor, un vehículo que sea económico, pero a la vez que me sirva para trabajar, ¿no? Entonces, ahí nacen algunos criterios, digamos, de vehículos más económicos para el trabajo, dependiendo del qué tipo de trabajo se esté haciendo, ¿no? Es decir, quiero que ese vehículo que me compre trabaje como radiotaxi, como minibús, como un carrito de distribución de algunos bienes, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se van a tener diferentes tipos de vehículos y, lógicamente, de motores, ¿no? Ahí también entra el criterio del diseñador, ¿no? Es decir, ha habido marcas o modelos de vehículos que más o menos se pueden haber fracasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han usado en condiciones para las que no ha sido diseñado ese vehículo, ¿no? Es un vehículo, vamos a decir, familiar, de paseo, de uso particular, y el que lo ha comprado ha querido hacerlo trabajar como radiotaxi, ¿no? En condiciones, digamos, no tan favorables, ¿sí? Muchos rompemuelles, mal camino, carreteras no asfaltadas, etcétera, ¿no? Entonces ese vehículo se ha ido deteriorando muy rápidamente porque no ha sido diseñado para esas condiciones de trabajo, de funcionamiento, ¿no? Entonces es así que algunas marcas y algunos modelos han tenido mejor éxito que otras, ¿no? En algunas condiciones específicas. Bien, para lograr
que se desarrolle, digamos, el escape, o sea, la salida de gases quemados y la admisión de la nueva carga, son necesarios, digamos, algunos elementos adicionales. Esos elementos adicionales pueden estar, vamos a decir, descritos de la siguiente manera. Los sistemas más, vamos a decir, más sencillos han sido aquellos motores en los cuales, como se ve en este gráfico de la izquierda, se tenía un sistema bastante compacto, ¿no? Es decir, los cilindros en una posición lateral estaban ubicadas, digamos, las válvulas. Y las cámaras de combustión hacían que en estos espacios puedan, digamos, ubicarse las válvulas que se abrían con un movimiento rectilíneo de arriba hacia abajo. Eran empujados por lo que va a ser un eje de levas, que aquí está con el número 10, el eje de levas, ¿ya? Ese eje de levas va a tener unas levas, ¿ya?, que están representadas con el número 9. Esa leva está empujando a un taque o buzo que está con, que apenas se ve el número 8, y este a su vez empuja mediante un perno de regulación directamente a la válvula, le empuja a la válvula. ¿Ya? Para que esta válvula al levantarse permita un paso lateral, abra un paso lateral para que pasen los gases, ya sea de admisión hacia el cilindro o de escape desde el cilindro hacia afuera. Ya, las válvulas en realidad están sujetas, o sea, se cierran gracias a la acción de un resorte generalmente, que está instalado en el vástago de la válvula mediante unos seguros, ¿ya?, un plato, etc. Entonces hacen que por la fuerza de este resorte esta válvula se cierra, se asienta sobre, vamos a decir, un anillo que se llama asiento de válvula, y se cierra impidiendo que los gases que estén dentro del cilindro puedan fugar. Para que el movimiento de la válvula sea, vamos a decir, adecuado, se instala, digamos, como se ve aquí, una guía de válvula, y alrededor puede haber el sistema de enfriamiento para refrigerar un tanto el trabajo de estos elementos. ¿Ya? Este tipo de sistemas, que se llamaba el sistema L, porque las válvulas estaban laterales al cilindro, casi en la actualidad casi no se usan, ¿no? Se utilizan en motores muy compactos, en los cuales generalmente son motores bien pequeños, digamos de algunos, generalmente de motorcitos estacionarios, ¿no? Es decir, o de cortadoras de césped, etcétera, motores bien compactos, pequeños, que todavía pueden tener este sistema. Ya hay un sistema que ha hecho que estas válvulas se instalen en la culata. De aquí a la derecha se puede ver que estoy viendo un motor de tal vez de 6 u 8 cilindros en V, que significa que aquí ve una parte del motor, un cilindro inclinado, ya dentro está el pistón, pero en la culata, en esta tapa superior, en la culata vienen instaladas las válvulas. Ya, una detrás de otra vamos a tener una válvula de admisión y una válvula de escape. ¿Cómo se activan estas válvulas? A través de un mecanismo de transmisión, ¿ya? Igual va a haber un eje de levas, ese eje de levas, mediante esas levas va a empujar a lo que son los buzos o taques mediante estas levas, pero esos taques ya no empujan directamente a las válvulas, sino que empujan a una varilla que está con el número 16, que es una varilla de empuje. Esta varilla transmite el movimiento a un balancín que, como su nombre indica, está fijo en un eje central y se balancea, ¿no? Es decir, un extremo empujado por la varilla, vamos a decir, va a subir,
y el otro extremo alrededor de este eje, el otro extremo va a bajar, ¿no? Empujando directamente a la válvula, comprimiendo el resorte, ¿no? Entonces va a bajar y lógicamente va a abrir la válvula, ¿no? Entonces, como en el anterior caso, el movimiento del pistón tiene que estar sincronizado con el movimiento de la válvula a través del eje de levas, o sea, entre el cigüeñal y el eje de levas va a haber un mecanismo de transmisión que puede ser directo o indirecto a través de cadenas o correas dentadas que transmite ese movimiento para que se abran y cierren las válvulas justo cuando el pistón esté ascendiendo o descendiendo según sean los procesos de escape o admisión. El resto de los dos procesos, es decir, la compresión y la expansión, la válvula debe permanecer cerrada, es decir, como en este caso se ve, ¿no? Es decir, el pistón puede estarse moviendo hacia arriba o hacia abajo, pero como vemos el eje de levas, ninguna leva le está empujando a este taqué. Por lo tanto, la válvula está cerrada contra su asiento, está cerrada por acción de un resorte, ¿no? El resorte le está jalando a la válvula hacia arriba mediante un mecanismo de seguros, etcétera, que vamos a ver. Y los gases que están dentro del cilindro no pueden salir, es decir, ya sea se van a comprimir si el pistón estaría subiendo, los gases se van a comprimir, ¿no? O si los gases ya se han quemado, vamos a decir, se están expandiendo, están empujando al pistón a que descienda, porque esta válvula está cerrada. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos han ido también evolucionando, ¿no? Es decir, los primeros motores, los más compactos, eran con el sistema L. Después ha aparecido el sistema OHV, ¿no? OHV, ¿qué significa? Son las siglas en inglés de Overhead Valve, es decir, válvulas sobre la cabeza, ¿no? En inglés cabeza se designa a la culata. Entonces, las válvulas en la culata significaría en castellano, válvulas en la culata. Los sistemas OHC significan que el eje de levas ya ha sido trasladado a la culata, que pueden tener este tipo de configuraciones, ¿no? Es decir, ya el eje de levas está en la culata y en algunos casos puede activar directamente a las válvulas, o sea, esta leva le va a empujar directamente a la válvula, ¿ya? O en otros casos, como con este mecanismo, tengo una especie de balancing, aquí simplemente una varilla, vamos a decir, que uno de sus extremos está apoyada a la culata y el otro de extremo oscila, ¿no? Empujado por la leva, le va a empujar a la válvula para que esta válvula al descender se abra, permitiendo que entren o salgan los gases, ¿ya? Durante la admisión o el escape. Los sistemas OHC significan Overhead Cam, es decir, el eje de levas, el cam, está en la culata. ¿Ya? En el anterior sistema era OHV, es decir, las válvulas estaban en la culata, ¿no? Ahora el eje de levas también está en la culata. ¿Ya? Dependiendo de la forma de la cámara de combustión, se pueden tener, digamos, un solo eje de levas, como se ve aquí, mediante balancines distribuir el movimiento para que se abran válvulas a la derecha y a la izquierda, ¿no? O sea, son diferentes levas, por supuesto, ¿no? Una leva está más adelante, la otra más atrás, lo mismo que los balancines, de manera que estos tubos también están uno más adelante y otro más atrás, y se abran y cierran las válvulas, ¿no? Entonces una será una válvula de escape, digamos, y la otra será la válvula de admisión. Entonces puede haber este sistema, ¿no? También va a haber el otro sistema que es para los motores con 4 válvulas, es decir, se ponen con estos sistemas, se logra, digamos, utilizar mejor el área del pistón y se pueden instalar 2 válvulas de
escape y 2 válvulas de admisión. Entonces eso puede ocurrir en la mayoría de las estructuras en la actualidad, ¿no? Eso permite el mejor vaciado del cilindro y lógicamente el mejor llenado del cilindro. ¿Ya? Esos son los sistemas OHC. El sistema DOHC quiere decir que tienen doble eje de leva sobre la culata, es decir, ya se ha cambiado el diseño y en el cual se tiene ya para cada válvula un eje de levas, ¿no? Para todas las válvulas de admisión, por ejemplo, vamos a suponer que que está a la izquierda sean de admisión. Todas las válvulas de admisión tienen una leva que les empuja, ¿no? Y ya aquí, como ven, ya no hay ningún balancín, nada, sino la leva directamente empuja a lo que es mediante un taque guiador a la válvula para que se abra, ¿no? La válvula se va a abrir por el empuje que comprime el resorte, ¿no? Y una vez que pasa ese efecto, el resorte le jala a la válvula hacia arriba y esta queda cerrada sobre su asiento, ¿no? Entonces, en ambos casos, o sea, es el mismo sistema, simplemente que unas activará, digamos, un eje de levas, activará todas las válvulas de admisión y el otro eje de levas activará todas las válvulas de escape, ¿no? Entonces, a eso se llama el DOHC, ¿no? Un doble eje de levas sobre la culata o en la cabeza. Ya, lógicamente todo esto hace que los sistemas no solamente sean más compactos, ¿no? Sino que se disminuye el desgaste y los ruidos por desgaste, ¿no? Es decir, en los sistemas que se tienen, vamos a decir, en este tipo de sistemas, donde el eje de levas está en el bloque y a través de taques, varillas y balancines se activan las válvulas, a medida que funciona el motor se van creando holguras por desgaste, ¿no? Entonces esas holguras cada cierto tiempo se deben verificar y se deben hacer trabajos de regulación, ¿no? Como se ve aquí, hay un perno, ¿no? Una especie de perno con una contratuerca que lo fija a una determinada posición. Entonces, con esto se eliminan las holguras que se hubieran formado por la fricción, ¿no? Tanto funcionar y moverse, entonces van a aparecer, digamos, mayores holguras. Entonces va regulando, un trabajo de regulación se hace con esto, con ese perno. ¿Ya? En los motores, vamos a decir, OHC, dependiendo del sistema, todavía se hacen regulaciones. ¿Ya? En este caso de la izquierda la regulación se va a hacer a través del soporte de este balancín, ¿no? Este soporte del balancín es un perno tipo prisionero que con una contratuerca puedo entornillar o desentornillar para que este extremo salga o entre, ¿no? Entonces se va a regular una luz, un espacio, una holgura que hay entre la leva y en este caso el balancín. En este caso es igual que en el sistema con varillas, hay un perno regulación con una contratuerca que va a determinar una pequeña holgura puede ser que se lea o se verifique entre el extremo del vástago de la válvula y el tornillo o entre, vamos a decir, el eje de levas y el balance, ¿no? Entonces esa holgura se verifica. En este caso ya no hay dónde regular, ¿no? No hay sistema de regulación aquí, ¿no? Entonces estos sistemas ya vienen, vamos a decir, fijos y en algunos motores se tienen una especie de láminas o tejos, una especie de monedas, ¿no? Se llaman tejos, los cuales determinan esta holgura que va a haber entre el balance, entre el eje de levas y el taque y la válvula en todo caso, ¿no? Entonces esa holgura es la que
Como vamos a ver más adelante, se hace para compensar dilataciones, para asegurar el cierre de las válvulas y en caso de mucho tiempo de funcionamiento, compensar desgastes, ¿no? Entonces, todo eso hay que y tenemos el eje de levas a la izquierda, que va a tener en un motor, vamos a decir, casi normal, un motor más corriente, se tienen prácticamente 2 levas por cada cilindro, ¿ya? Es decir, en el eje de levas va a haber una serie de levas, ¿no? Así que generalmente están, digamos, estas 2 acá para un cilindro, estas 2 para otro. Aquí hay un apoyo central, un apoyo intermedio, tengo otras 2 levas para otro cilindro, otras 2 para otro apoyo intermedio y así, ¿no? Entonces, este eje de levas puede tener 4 apoyos, ¿no? 2 extremos y 2 apoyos intermedios. Y entre esos apoyos hay levas, ¿no? O sea, en un motor, vamos a decir, convencional, tendríamos una leva para que activa la válvula de escape y la otra leva para que activa la válvula de admisión, ¿no? Entonces, ahí tendría aquí una leva para, tal vez para escape, esta admisión y así sucesivamente, ¿no? Cada 2 levas es un cilindro. Entonces podríamos decir, aquí tenemos 2, 3, 4, 6 cilindros. No está compartiendo pantalla. Perdón. No está compartiendo pantalla. No entiendo. Ingeniero, ¿no está compartiendo la pantalla? A ver, voy a ver enseguida. Así se ha cerrado esto, ¿por qué? Ahora sí. Ya, ahora sí. Como decíamos, ¿no? En el eje de levas hay 2 levas por cada cilindro, ¿no? Una será que activa la válvula de admisión, otra la de escape, admisión, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos un eje de levas para un motor de 6 cilindros. Para que este eje de levas reciba el movimiento, o sea, gire, se puede hacer en forma directa, es decir, a través de una rueda dentada, como se ve aquí, ¿no? Una rueda dentada. Esa rueda dentada se va a montar en un extremo del eje de levas y se va a asegurar mediante, puede ser un perno central o una brida con 3 o 4 pernos. ¿Ya? Esa rueda dentada recibe el movimiento desde el cigüeñal, ¿no? Es decir, está engranado con un engranaje del cigüeñal de manera que el movimiento esté sincronizado, ¿no? Entonces, esa sincronización incluye ¿qué cosa? Incluye, digamos, o prevé que el eje de levas tiene que dar una vuelta cuando el cigüeñal va a dar 2 vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cigüeñal, para cumplir el ciclo, tiene que dar 2 vueltas, es decir, son 4 carreras que en cada cilindro se realizan, ¿no? De admisión, compresión, expansión y escape, ¿no? Cada carrera es casi media vuelta, entonces se completan las 2 vueltas del cigüeñal en un ciclo. Pero en todo el ciclo, una sola vez tiene que haber un proceso de admisión, ¿no? Una sola vez tiene que abrirse la válvula de escape. Entonces, en todo el ciclo,
mientras el cigüeñal da 2 vueltas, este eje de levas tiene que dar una vuelta, ¿no? Para que se cumpla todo el ciclo. Entonces, esa sincronización prevé eso, ¿no? Y lógicamente, cuándo tiene que ocurrir, ¿no? Para que ocurra esto, la sincronización también tiene que estar, vamos a decir, engranada de tal forma estas ruedas dentadas que permitan que el movimiento del pistón esté sincronizado con el movimiento de las válvulas. Entonces, para eso va a haber unas marcas que se llaman de sincronización en las ruedas dentadas. Ya, los ejes de levas, vamos a ver más adelante esas marcas, los ejes de levas, para que no se salgan de su lugar, a veces se utilizan una especie de brida